me daría una frecuencia muy baja, qué sé yo, 0.3 milihertz. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar un filtro a la entrada de mi sistema que no deje pasar señales con una frecuencia superior a el doble de esta señal, por decir algo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que todo lo que suba, lo que me llegue de más de esa frecuencia, no es mi señal. ¿Cierto? Entonces ahí ustedes pueden aplicar lo que ya saben de señales y sistemas de circuitos para precisamente aplicaciones donde queremos reducir el pronto ruido en la señal. Entonces sería una aplicación. Ok, entonces decíamos de que a la planta, que es mi sistema que yo quiero controlar, ¿cierto? Le entra, además del actuador, señales que denominamos perturbaciones, ¿cierto? Y me genera pues la variable deseada o la variable controlada a la salida de mi planta o de mi sistema. Ejemplos de perturbaciones. Digamos de que mi planta es el carro completo, ¿cierto? Él va a 100 kilómetros por hora. El punto de ajuste, ¿cuál cree que sea? El valor de referencia de entrada. ¿Qué tanto se presiona el acelerador? Ajá, la posición que ustedes tengan ahí en el acelerador, ese va a ser como su referencia o su set point. Esa va a ser mi señal de entrada, ¿cierto? ¿Y cuáles creen que puedan ser las posibles perturbaciones? La resistencia del aire, Ajá. la gasolina. Miren, el aire llega aquí y le pega, ¿cierto? Y eso cambió la velocidad de mi sistema, cambió mi punto de ajuste. Yo quiero ir a 100 kilómetros por hora y el aire me está pegando, entonces me está cambiando la velocidad a la cual yo quiero ir. ¿Será que si yo no modifico el acelerador pero cambia la velocidad del aire, va a cambiar la velocidad del carro? Sí. Sí, exactamente. Entonces miren cómo una variable externa está afectando la dinámica del sistema, está afectando la salida. ¿Cierto? Por ejemplo, iban adentro y soltaron algo que llevaban en el carro, cambió la masa del carro. Eso también va a cambiar la dinámica del sistema y también va a cambiar la velocidad si el resto de parámetros permanecen constantes. ¿Cierto? Entonces hay diferentes tipos de perturbaciones que me pueden afectar la dinámica de mi sistema. Afectan la salida. Viento, cambios en la carga, por ejemplo. Esto era lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, aquí la planta va a ser todo este conjunto, es decir, el tanque que está almacenando el líquido. El medidor de nivel puede ser, por ejemplo, un flotador. Este flotadorcito puede medir a qué altura tenemos ahí, o podríamos tener un sensor ultrasónico acá. El actuador, ¿qué me va a llenar a la planta? Una válvula solenoide que está controlando cuánta agua le está entrando. ¿Y qué perturbación puede ser? Que tengamos una llave de salida de donde se le está sacando aquí agua al sistema. Esta va a ser una perturbación, una demanda de salida. ¿Y cuál va a ser mi ciclo de control? Si el nivel de agua baja, entonces el flotador cae, produce un error positivo de la medición, la válvula se tiene que abrir entonces y entonces el nivel del agua pues va a subir. Entonces básicamente tenemos el lazo de control en un sistema aquí implementado. En resumen, estos lazos de control y cada uno de estos componentes los vamos a ver en muchos tipos distintos de sistemas. Tanto a nivel macro, por ejemplo en una refinería, ¿cierto? A nivel componente, incluso el mismo actuador, si uno lo analiza en detalle, la persona que lo diseñó, él de por sí ya es una planta. Él de por sí ya tiene una mecánica. Él aquí adentro tiene un motorcito que podríamos analizar cómo se relaciona la fuerza con la corriente eléctrica de ese motor. Los componentes mecánicos, la fricción que tienen. El pod de por sí solito ya puede ser una planta como tal, ¿cierto? Pero nosotros cuando lo utilizamos nos vamos hacia la hoja técnica del fabricante y el fabricante nos dice ese motor se comporta de tal manera, yo lo diseñé y ya lo tengo optimizado para que le funcione bien en este rango, y entonces uno ya no se preocupa por la dinámica interna de ese motor, solamente en casos específicos, ¿cierto? Incluso más adentro, los OPAMs que utilizamos dentro de muchos circuitos, en realidad ellos, pues como les decía, como que yo vengo de esa área, el mismo OPAM por dentro es una planta y tiene un lazo de control interno, ese amplificador operacional, ¿cierto? Ellos exhiben una determinada respuesta en frecuencia, por eso ustedes saben de que un OPAM no les puede funcionar a cualquier frecuencia, ¿cierto? Estamos de acuerdo, porque el lazo de control interno de él está diseñado de tal manera de que funciona hasta acá, le garantizo que funciona bien.
De ahí para allá él se descontrola y no es capaz de funcionar. Entonces, lazos de control y retroalimentación es importante y la tenemos en diferentes escalas, tanto de lo macro como en grandes empresas, escalas intermedias, diseños de componentes, escalas micro, diseño incluso de cada uno de los chips o de circuitos que hacen parte de un sistema. Permite obtener alta precisión usando componentes económicos e imprecisos. Muchas veces el compromiso es que la realimentación mejora la precisión de un sistema, pero nos introduce unos riesgos que son riesgos de inestabilidad. Si un sistema retroalimenta mal, ¿qué puede pasar? Que mi sistema se vuelva inestable, ¿cierto? Entonces, meter retroalimentación hace que el sistema pueda convertirse en un sistema inestable. Y básicamente es la retroalimentación de la columna vertebral de la automatización moderna. Para que descansemos un ratico, chicos, en parejitas, cojan estos dos sistemas y dibujen el lazo de control de estos sistemas identificando cada uno de sus elementos. Sensor, controlador, actuador, planta y posibles perturbaciones. ¿Vale? Abran en una hojita y lo pegan, ¿no?